Lo decíamos muy bien, esta es una nueva norma laboral, pero es irrenunciable. Por más que a usted le hayan dicho, haya escuchado, no tenga claro, o tal vez no le hayan dicho absolutamente nada, este domingo comienza a regir en nuestro país una nueva reducción horaria en la jornada laboral. Pasamos de las 44 horas a las 42 horas semanales. Esto en el marco de la conocida ley de 40 horas que tiene que implementarse paulatinamente hasta el año 2028. Hay un montón de dudas, hay algunos acuerdos, hay algunas normativas que usted tiene que manejar y por eso hoy día le invitamos a participar con nosotros en el más 569-85-21-23-60 para despejar todas esas inquietudes, porque ya está con nosotros el abogado y socio del área laboral de Grupo Defensa.cl, Matías Espinosa Ormeño. ¿Cómo estás, Matías? Hola Sandra, tanto tiempo. Bien, sí, ¿y tú cómo estás? Bien, me encanta que nos reencontremos para este tema, porque me consta que hay mucho desconocimiento a propósito de esta situación, sobre todo luego de dictámenes de la Dirección del Trabajo, ¿no? Hay dudas, de pronto la ciudadanía como que no entiende muy bien o piensa que a lo mejor esto es una decisión del empleador, si es que aplica o no, ¿no? Partamos por ese contexto general de lo que va a pasar este fin de semana. Bueno, efectivamente es un tema muy importante porque impacta directamente a todos los trabajadores del país. O sea, la normalidad, cuando la gran mayoría de las personas que nos están escuchando probablemente empezaron a trabajar, era que la jornada era de 45 horas semanales. Y así era, y la gran mayoría de las personas, esa es la jornada que tenía. Y después, claro, entró en vigencia la ley 40 horas, hubo una primera rebaja, 44 horas, y ahora ya empezamos el 26 de abril con la segunda etapa, que reduce la jornada ordinaria máxima a 42 horas semanales. Que igual si lo pensamos es una disminución que es relevante, o sea, de pasar de 45 horas que teníamos hace unos años atrás a 42 horas, igual son 3 horas menos que se trabajan y 3 horas menos que lo que se buscaba justamente es que la gente tuviera tiempo libre, que compartiera con su familia, en definitiva que realizar actividades que no solamente sea trabajar. Y en eso estamos. Ahora el 26 de abril, como te digo, empezamos esta segunda etapa que ya reduce a 42 horas semanales y claro, tiene varias cosas interesantes como adelantaste. ¿Quién decide? ¿Es con acuerdo o sin acuerdo? ¿Me pueden reducir el sueldo? Hay varios temas que conversar. Sí, ahí vamos a ir despejando todas las dudas porque recordemos que efectivamente esto tiene que ver también con una política que buscaba la conciliación entre la vida laboral, profesional y personal de las personas para que podamos estar más tiempo con la familia, para que de alguna manera incluso nos volvamos más productivos gracias a tener una mejor calidad de vida, pese a que en algún momento por ahí algún diputado dijo que teníamos, ¿para qué queríamos más tiempo si iba a ser para ir a encerrarnos a las casas a propósito del tema de la seguridad? Una primera duda súper básica, Matías. Esto dice que es una normativa para trabajadores y trabajadoras con contrato formal regidos por el Código del Trabajo. ¿Es porque hay algún tipo de contrato que no están regidos por el Código del Trabajo? Claro, eventualmente se discutió mucho en su momento el tema de los funcionarios públicos. También se hace mención a esto para que no haya confusión, aunque no debería haber ninguna confusión, con los que prestan servicios honorarios, que muchas veces lo hemos conversado. La persona que presta servicios honorarios, en teoría, es un trabajador independiente. No tiene jefe, no tiene horario. Pero claro, nunca está de más hacer la precisión, porque también conversamos en algún momento que hay muchos empleadores en nuestro país que encubren las relaciones laborales con la figura de los honorarios, y por lo mismo nunca está de más dejarlo claro. O sea, esto es para trabajadores que están regidos por el Código del Trabajo. Sí, recuerdo que incluso el año pasado se ganó un juicio ahí de un trabajador de una municipalidad que se disfrazaba como prestación de servicio y al final llevaba no sé cuántos años trabajando en el lugar, y así que eso además también puede llegar hasta hacer algún tipo de acción judicial. Pero partamos por la base, que es escuchar a las personas a ver si es que efectivamente están al tanto de esta implementación, si es que conocen en qué consiste, si están de acuerdo, cómo creen que va a afectar su vida diaria. Depende. Si ese tiempo va a ser utilizado, digamos, de una madre o los padres con sus hijos, pienso que sí. Si es para compartir, para ayudarlos en la educación y todo eso, pienso que sí. Pero en la parte económica, por la parte país, quizás no. Y no encuentro que sea justo. Hay que dejar las 48 horas nomás. Si yo trabajaba más, como le digo, más, y no me quejaba. Salía a veces que no podía más, pero yo decía, bueno, pero me pagan bien. Sí, pues yo creo que tenían que bajarla luego a 40, ¿no? Si la gente tiene que trabajar menos, están reventados. Si ese es el tema. Ser en el fondo más proactivo, no perder horas. Dedicarse a
a trabajar. Yo soy de los antiguos, yo trabajaba sin parar. Es beneficioso para la familia. Tienen más tiempo compartir con la familia. La gente llega de repente 8 o 9 de la noche, los hijos durmiendo. En cierto modo, logré hace 2 años, cuando recién se implementó el primer cambio, sí se notaba un cambio considerable porque salíamos al menos 1 hora antes y se notaba. Salir, sobre todo en invierno, con luz de día, se notaba esa hora de diferencia. Así que lo encuentro sí positivo. No sé qué tan positivo sea para las empresas, pero al final uno trabaja por objetivos y si tú tienes una tarea, mientras más rápido la hagas o en el menor corto plazo, yo no veo cuál es el inconveniente. Oye, harto que desmenuzar de lo que dijeron las personas aquí, Matías, y me gustaría partir por esto que dicen las personas de no sé qué tan beneficioso sea para las empresas. Dicen ambas mujeres, además uno dice no sé qué de tanto afecte la economía del país. Sí, efectivamente podría, no sé si para todas las actividades va a impactar de igual manera, porque claro, hay empresas, como bien dice una persona, que trabajan en base a objetivos, donde claro, es más fácil aumentar la productividad y que no se note la cantidad de horas que presta servicio del trabajador. Hay otras empresas donde tal vez puede ser un poco distinto, y en particular empresas que, por ejemplo, pequeños comercios que venden productos, donde, claro, acortar las jornadas puede eventualmente significar una disminución de las ventas. El tema es así, o sea, lo que busca esta norma es conciliar el trabajo, el ser una persona productiva para la sociedad, pero también tener tiempo, y no solamente para la familia, como lo dice una auditora, sino que, en definitiva, que uno decida cómo utilizar su tiempo. Si tiene familia, por cierto, que siempre uno lo insta que comparte con su familia, pero también podría haber gente que no lo tenga y que quiere usar su tiempo en hobby o en simplemente descansar. Claro. Ahora, solo como anécdota, porque hubo un auditor que nos dijo que deberíamos volver a las 48 horas. Sí. Y claro, debe tener su año nuestro querido auditor, porque las 48 horas se modificaron, si no me equivoco, el año 2005. Pero eso fue hace muchos sí. años atrás. Pero además las cosas cambian, pues efectivamente, como tú dices, Matías, por ejemplo, el tema de las ventas, hoy día hay comercio electrónico, hay muchas cosas que se pueden hacer a distancia, ya vamos a hablar también del tema del teletrabajo, pero me llamó la atención de este señor que dice, deberíamos tener 48 horas total, yo tengo un buen sueldo. Es que yo creo que ahí está el punto, que no todos tienen un buen sueldo, pues caballero, lamentablemente en este país la media de ingresos incluso es menor que el sueldo mínimo, entonces uno dice, con condiciones de un buen sueldo, a lo mejor sí, podría cuadrarme, podría hacer algún turno el fin de semana o no sé, pero cuando es un sueldo bajo y además lo que decía otro auditor, nos estamos reventando porque la calidad de vida implica hoy en día transportes, por ejemplo, de 1 hora de distancia y más en algunos casos, la gente se mueve incluso hasta de regiones para ir a trabajar y buscar un buen empleo. No es tan simple, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, uno puede entender muchas veces, por ejemplo, gente independiente, donde absolutamente que trabajan más de 40 o más de 50 horas semanales. Pero cuando es un trabajador dependiente, y por cierto muchas veces no tan bien remunerado, es complicado esperar que sacrifique parte de su vida personal en pos de ganar la remuneración. Entendiendo, como te digo muchas veces, que efectivamente las remuneraciones no son muy altas en nuestro país y no siempre alcanzan para todo lo que uno le gustaría hacer. Hay mucha gente que vive el día a día, por ejemplo, con el sueldo mínimo. Claro. Por lo mismo, claro, uno sí puede entender a ciertas personas, y en particular a los trabajadores independientes, pero entender o buscar que un trabajador dependiente con una remuneración no muy razonable esté trabajando en exceso, la verdad que no pareciera prudente. Matías, vamos a hablar obviamente de cómo se llegan a los acuerdos, cómo tiene que ser la implementación, pero quiero que le respondamos inmediatamente a Germán, y Germán, aquí somos todos ignorantes con esto, así que estamos todos aprendiendo, muy tranquilos, que dice, si son 42 horas, ¿se toma de lunes a sábado? O sea, serían 7 horas, y los que trabajan de lunes a viernes serían 8,4 horas diarias. ¿Cómo se toma, por ejemplo, la hora de almuerzo? Hablemos de la distribución de estas 42 horas. Es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que la jornada, uno siempre ve la jornada semanal, claro, el tope. La distribución diaria ya está un poco más al acuerdo que hay entre empleador y trabajador. Porque claro, la ley no establece un máximo de 8 horas diarias como la mayoría piensa, sino que establece un máximo de 10. ¿Ya? Así que claro, yo podría eventualmente tener una jornada más larga algunos días y más corta otros días.
Lo que sí es importante que, si bien no quedó expresamente resuelto cuando hicieron la norma de las 40 horas, de cómo se va a distribuir o cómo se va a disminuir esta reducción. Sí. Porque en definitiva, ¿qué es lo que dice la norma? Que vamos a pasar de 45 a 44, de 44 a 42 ahora el 26 de abril. ¿Qué fue lo que pensaron algunos empleadores? Porque, bueno, primero dejar claro de que la hora de colación, que normalmente es 1 hora, pero puede ser un mínimo de media hora o puede ser más también, pero que normalmente es 1 hora para la gran mayoría de los trabajadores del país, esa parte de la colación no está dentro de la jornada. O sea, no tengo que contarla dentro de las horas que yo trabajo semanalmente. Okay. ¿Y dicho esto, ¿sí? ¿Qué se le ocurrió a algunos empleadores cuando bajamos de 45 a 44? Dijeron, bueno, no modifiquemos los horarios dentro de la jornada. Como la hora de colación no cuenta, algunos empleadores encontraron la pillería de aumentar, por ejemplo, el tiempo de colación. No 1 hora, sino que 1 hora 15. Ya. Así que claro, le estoy sacando 15 minutos de la jornada porque la hora de colación no cuenta dentro de la jornada, pero el horario de entrada y el horario de salida es el mismo. Claro. Solo que le estoy dando 15 minutos más de colación y claro, con 4 días de 15 minutos más, hacía 1 hora para rebajarla a las 44 horas. Y ahí que no es el sentido de la reducción. Que no es el sentido, pues el sentido no es que uno pueda almorzar más, pues. Claro. El sentido es que uno esté fuera de su trabajo más tiempo. Ahora, más allá de que no es lo correcto, ¿no? El espíritu de la ley no deja de parecer ingenioso, esa sí la solución que encontraron, ¿eh? No sé. Los chilenos nunca nos va a faltar manera de encontrar zonas grises o hay algún arreglito que podamos hacer. Y que por cierto no se le ocurrió al legislador cuando hizo la norma, se le ocurrió a algún empleador o algún abogado de empleadores, pero bueno, ese no es el sentido de la norma. Claro. ¿Y qué pasó? Tuvo que salir la DT al paso y explicar de que no. De hecho hay un dictamen que es bastante reciente, que nos dice que en una jornada de 5 días semanales, o sea, un trabajo normal de lunes a viernes, lo que tengo que hacer es, bueno, siempre estar al acuerdo entre el empleador y el trabajador. Eso es súper importante. El primer llamado a negociar es el empleador con el trabajador o el empleador con los sindicatos. Si no hay acuerdo, claro, ahí sí el empleador tiene que tomar la decisión de realizar por su parte el ajuste de la jornada de trabajo, pero con ciertos límites, ¿no? O sea, no puede sacarle unos minutos cada día para completar las 2 horas de rebaja, sino que en caso de que no exista acuerdo entre el empleador y el trabajador, a lo menos tiene que tomar 2 días y rebajar 1 hora cada día de esta jornada de este trabajador. Eso es lo que ¿Puede ha dicho ser la hora DT al ingresar o puede salir más temprano? La DT ha dicho en el último dictamen al menos de que tiene que ser a la hora de salida. Ya, perfecto. O sea, uno se puede ir más temprano, no puede llegar más tarde. Claro, salvo que haya un acuerdo entre el empleador y el trabajador o entre el empleador y los sindicatos. Claro. Y hay una franja horaria también para los que son cuidadores de niños, ¿no? Sí, efectivamente se establece una hora de franja horaria que, claro, ahí se puede entrar o salir más tarde cuando son cuidadores de niños menores de 12 años. Que es una situación bien interesante que se tomó en consideración en particular a los cuidadores, y habla de cuidadores en general, porque sabemos que los cuidadores pueden ser o pueden no ser los padres, también pueden estar los abuelos, pueden estar tíos, que es una situación que no es tan anormal en nuestro país. Así, claro, para ellos también podría existir esta ventaja. Claro, que hay varias formas de hacer familia hoy día, entonces pueden ser muchas las circunstancias. A la vuelta de la pausa vamos a estar respondiendo, les prometo, todas las preguntas que están llegando, que son muchísimas, Matías, como era de esperar, porque es un tema que está aquí a la vuelta de la esquina y el que, insisto, debe haber todavía mucho desconocimiento. Por eso aquí nuestro abogado especialista en temas laborales, Matías Espinosa, va a estar respondiendo todas sus dudas. El +569 8521 2360 está abierto. Y tú aún estás a tiempo de partir bien el año. En defensadeudores.cl te ayudan con soluciones reales, legales y pensadas para recuperar el control, como renegociar tus deudas, defenderte de cobranzas o incluso iniciar un proceso de quiebra. Revisa tu caso sin costo en defensadeudores.cl. Estamos hablando de la ley de las 40 horas y esta nueva etapa en la que entra a partir de este domingo, cuando todos y todas los trabajadores que tenemos un contrato que se rige por el Código del Trabajo debemos empezar a cumplir 42 horas semanales. Esto en el marco de buscar una conciliación entre la vida profesional, la personal, porque la familiar también está presente y nos hace a lo mejor sentirnos mejor, tener mejor calidad de vida, incluso volvernos hasta más productivos. ¿Se acuerdan que hace algún tiempo era difícil y dudoso pensar en el teletrabajo porque no vamos a estar sacando la vuelta, nadie va a hacer
hacer nada, hoy día es una realidad que está súper presente. Bueno, démosle también el voto de confianza a esto a propósito de la productividad, porque hasta ahora hay empresas que ya han rebajado las 40 horas y han funcionado lo más bien, y también cuando se hizo la reducción hasta 44, en términos generales hay buenas evaluaciones. Por eso está con nosotros el abogado socio del área laboral de Grupo Defensa.cl, que trabaja permanentemente con estos temas, además, Matías Espinosa. Matías, yo te decía antes de la pausa que hay harta pregunta que nos está llegando, así que vamos a partir aquí por despejar algunas de las dudas que nos llegan a través del más 569-85-21-23-60. La jornada diaria es 10 horas, 8 ordinarias y 2 extraordinarias. ¿Es así? Pregunta un auditor. Claro, lo que pasa es que se debe haber sorprendido cuando dije que la jornada, porque la normalidad que todos piensan que tenemos que trabajar 8 horas. Claro. Pero lo cierto es que el Código del Trabajo establece un máximo de 10 horas diarias y además 2 horas extra diarias. O sea, como máximo, teóricamente, que es muy poco usual en todo caso, podrían ser 12. pero como máximo entre la jornada ordinaria y las horas extraordinarias podría ser 12 horas al día. Es más, la ley de las 40 horas contempla que, cuando ya lleguemos a la reducción, a la mínima expresión, que son las 40 horas, se va a poder pactar, y que también lo pueden hacer los que quieran acogerse ahora actualmente, pactar jornadas 4x3. O sea, puedo cumplir mis 40 horas trabajando 4 días a la semana, 10 horas, y descansar 3 días. Fantástico lo encuentro. Sí, qué maravilla, ¿cierto? Cierto, sería increíble. Bueno, hay países europeos que tienen implementado esa política laboral y les ha funcionado bastante bien, por lo menos. Y se pueden organizar los turnos, en definitiva, dependiendo del tipo de empresa, pero eventualmente podrían tener un turno con trabajadores que presten servicios 4 días y los días restantes otros trabajadores. Pues cosa de ordenarse. Nos escribe Jorge también esta tarde desde La Pintana y nos dice: conozco reponedores de supermercados que trabajan para 2 empresas distintas. Así trabajan un horario en la mañana y un horario en la tarde para otra empresa, lo que significa que tienen que estar de sol a sol para ganar un sueldo digno. Es un comentario, un testimonio de alguna manera, pero claro, también se entiende cuál es el sentido de esta ley cuando ocurren situaciones como esta, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, hay una limitación de jornada, como te digo, 48 antes del 2005, después 45 horas, ahora 44 y ahora se vienen las 42, y a futuro el 2028 las 40, pero eso contempla un solo empleador. O sea, si yo tengo más de un empleador, lamentablemente no es que se sumen las horas, sino que son jornadas independientes una de la otra. Claro. Nos escribe también aquí Germán, pero antes de responder su duda, porque hay estas preguntas con algunos casos que son excepcionales, me parece que es importante poner la regla general que tú esbozabas en el bloque anterior. Esto de determinar si va a ser una hora de salida antes o cómo se va a distribuir y todo, tiene que ser de común acuerdo entre empleador y trabajadores. Me imagino que en el caso de haber sindicato tiene que ser con los representantes sindicales, pero ¿y si no se llega a acuerdo, qué se hace en esos casos, Matías? O sea, claro, bien dices tú que lo primero es el acuerdo entre el empleador y el sindicato, si es que hay sindicato, o entre el empleador y el trabajador. No lo pueden imponer. Ahora, claro, si es que no lo pueden imponer, si es que no hay acuerdo por regla general entre empleador y trabajador, entre empleador y sindicato. Perfecto. Si es que no hay acuerdo, ahí la ADT en el último dictamen nos ha dicho en definitiva que lo que hay que hacer es disminuir la hora de salida. Si tengo una jornada de 5 días a la semana, en 2 días a lo menos tengo que reducir 1 hora. Ya. Eso es importante porque probablemente, como esto ya está de aquí a la vuelta de la esquina, haya personas que se van a encontrar con su empleador que va a decir, sí, ya sí la vamos a implementar y desde la otra semana va a ser tal cosa. No es así, por más que se los diga su empleador no siempre tiene toda la razón, o a lo mejor a veces tampoco conoce todavía las normativas y se está adaptando, así que recuerden que esto tiene que ser de común acuerdo, que es lo más importante para que esto funcione. Si no hay acuerdo, si es que esto no resulta, yo igual, o se implementa así como lo decimos unilateralmente, se puede hacer algún tipo de denuncia, eventualmente autodespedirse o incluso hacer algún tipo de acción legal. Sí, efectivamente, siempre está la posibilidad de denunciar y recordarles que el espíritu de la ley, y así lo he dicho en la Dirección del Trabajo, no es reducir minutos dentro de la jornada. O sea, no es sacarle 20 minutos todos los días hasta completar las 2 horas, sino que es justamente mejorar la calidad de vida de los trabajadores y que aprovechen, porque no es mucho provecho realmente 15 o 20 minutos, salir temprano 15 o 20 minutos, sino que tiene que ser en bloques horarios de 1 hora
a lo menos para que puedan aprovechar estos trabajadores de disfrutar con su familia o de su tiempo personal. Claro, y recordar, como decíamos también, que es una norma laboral irrenunciable y por tanto es automática también. Usted no tiene que firmar anexos de contratos ni nada por el estilo, solamente llegar a este acuerdo que nos está explicando Matías Espinosa. Preguntas. Ahora sí, Germán, que lo teníamos ahí en pausa. Dice, nos comenta que el mayor problema puede darse en comunidades de edificios con personales de 24 horas de lunes a domingo, porque van a tener que contratar a una persona más. Dice Germán que para él cree que lo más conveniente sería irse de 1 a las 40 horas para poner un orden de un momento a otro. Y lo combino con el otro mensaje que nos llegó aquí, que habla de los funcionarios de la salud del mundo privado que también trabajan en turnos o con cuartos turnos, ¿no? ¿Ahí cómo se va a vigilar la normativa? Porque además no en todos los casos hay posibles fiscalizaciones, ¿no? Lo sabemos también, por ejemplo, con el caso de las trabajadoras de casa particular, que también tuvieron que tener días compensatorios para poder regular de alguna manera. Claro, el tema de los conserjes es un aspecto que no es menor, ¿eh? Porque efectivamente, en general, al menos las comunidades de edificios que yo conozco, trabajan con el personal justo. Claro. O sea, no hay un milímetro de error, porque trabajan con la cantidad de personal exactamente necesario. Sí, si me preguntan a mí, yo recomendaría ya rebajar las 40 horas para poder establecer un turno, un sistema de turnos, mejor dicho, que sea definitivo. Porque sí, en 2 años más, el 2028, viene la nueva rebaja, que es la última 40 horas. Mejor hagamos las cosas una sola vez. O sea, hay muchas empresas, no sé si se acuerdan que cuando recién salió la ley de 40 horas, el Ministerio daba el sello de 40 horas. Sí. Que era justamente los empleadores que, sin que todavía sea obligatoria la rebaja, se adhirieron a estas 40 horas y rebajaron de una sola vez, sin tener que esperar hasta el 2028. Claro. Ya que les digo, poco humildemente tal vez y orgullosamente también, de que el Grupo Defensa se adhirió, apenas se salió la norma, nos adherimos a las 40 horas y rebajamos para todos los trabajadores estos turnos. Porque claro, estar readecuando los puestos de trabajo, la cantidad de trabajadores que se necesitan, cuando salió la ley, después ahora el 2026 y de nuevo el 2028, tal vez es más complejo que de una sola vez ponerse de acuerdo, ordenar los horarios y en definitiva no tener que hacer más cambios de aquí al futuro. Claro. ¿No han tenido problemas de productividad? La verdad que no. La verdad que no. Los trabajadores en general, no solamente abogados, sino que cualquier tipo de trabajador han funcionado la verdad que bastante bien. Y de hecho, en general la productividad se ha mantenido igual o mejorado. Así que bueno, un punto para la ley de 40 horas. Sí, es que bueno, si uno está más tranquilo, está más contento, tiene tiempo para hacer otras cosas, creo yo humildemente, llega más feliz a hacer su trabajo siempre. Ahora, sí le mejoran las condiciones laborales, el clima laboral y todo eso también es parte del paquete, ¿eh? No se trata de una cosa u otra. Matías, mencionábamos también el tema del teletrabajo hace un momento, que también tiene poca fiscalización, que hay algunas empresas que, por ejemplo, dan un día de la semana para hacer teletrabajo o 2, o hay quienes derechamente se han ido a teletrabajar por acuerdo con los empleadores. ¿Hay alguna modificación, algún cambio que opere ahí? En teletrabajo se mantiene la norma general de cuando se dictó la ley del teletrabajo. Y ahí, claro, los trabajadores están regidos los mismos derechos con las mismas obligaciones que cualquier trabajador que presta servicio en forma presencial. O sea, salvo que estén excluidos de la jornada ordinaria, lo que comúnmente la gente llama el artículo 22, salvo que estén en ese caso en particular, esos trabajadores tienen que marcar una jornada. Y por cierto que ahora cuando venga el cambio tienen que reducirle a las 22 horas, hasta las 42 horas. Mira, nos llega una pregunta que me llama la atención porque dice, ¿qué pasa con las jornadas de 7x7 de 12 horas? ¿Eso es ilegal o no? Lo que pasa es que hay jornadas que por cierto no cualquiera las puede tener, que están autorizadas por la Dirección del Trabajo, y en casos muy particulares, por ejemplo, es muy común en las faenas mineras. Eso. Sí, todos conocemos a alguien que presta servicio en faenas mineras. Siempre. Y claro, trabaja 7x7, 14x7. Antiguamente cuando yo empecé a trabajar como abogado se veían jornadas que eran terribles, que eran 21x7. O sea, trabajaba 21 días seguidos y descansaba 7, pero ya no se ven esas. En general son 1x1. 14x14, 7x7. Ya casi no se ve el 2x1. Y bueno, también hay que readecuar esos turnos. Eso te iba a preguntar, porque igual calculé con la calculadora, porque matemática yo no soy. 12 horas por 7 días de trabajo, estamos hablando de 84 horas a la semana. Claro, tienen la diferencia de la cantidad de días de descanso que son que posteriores. Que después descansan los otros 7 días.
Claro, se tiene que readecuar, sí. Hay Ya. hay una fórmula que no es tan fácil de No, explicar en este cada momento, empleador lo tendrá igual, me imagino. pero sí, hay que realizar una reeducación porque también hay que modificarle su jornada. Ya, perfecto. Son para ocasiones entonces que quede súper claro, muy específicas y muy puntuales, no tiene por qué ser la norma y no debe ser la norma. Aquí otra pregunta, dice Carlos desde Santiago. Si no llego a acuerdo, ¿debo preguntar, imponer, presionar, ir a la dirección del trabajo? Me encanta. Si no hay acuerdo, el empleador va a tener que hacer la modificación y con el último criterio, que no sabemos si va a ser el final, pero es como estos trabajos que uno hacía en la universidad cuando le ponían el nombre a los Word, a los archivos, Sí. porque tuvimos un dictamen final de la ADT, ahora tuvimos un dictamen final de la ADT, vamos a ver si es que hay un dictamen final de la ADT. Pero actualmente lo que tiene que hacer es, si no hay acuerdo, es tomar 2 días de la semana a elección del empleador y reducir 1 hora cada día. Ahí no hay mucha negociación, si no se llega a acuerdo, eso es lo que tiene que hacer el empleador. Mira, nos están preguntando harto por el tema de los sueldos, si es que tienen algún tipo de modificación. Decíamos hace un rato que hay cosas que el empleador no puede hacer. Una de esas es tocar el sueldo, ¿no? Efectivamente, el sentido de la norma, como bien hemos dicho, es mejorar la calidad de los trabajadores, no empeorarla. Así que, malamente, yo voy a poder disminuirle el sueldo a un trabajador con la excusa de que le estoy reduciendo la jornada. La reducción de la jornada no es un favor, es una obligación legal con la ley 40 horas y, por cierto, no contempla en ningún caso la reducción de la remuneración del trabajador. Ya. Tampoco puedo hacer que el trabajador renuncie a su derecho de tener 42 horas semanales. Tampoco, es imposible. Lo que puedo hacer, siempre con acuerdo del trabajador, es que trabaje horas extra, pero por cierto tienen que remunerarse como cualquier hora extra, como toda la vida. Claro. Y el tema esto de que si no se llega a acuerdo, me imagino que el empleador tampoco puede llegar a decir, no, es que no llegamos a acuerdo, así que va a ser de tal manera. O sea, sí, le da la libertad, pero solamente de los 2 días a la semana reducirle 1 hora cada uno. Podrá gustarle más o menos cuáles son los 2 días que elige el empleado para reducirles 1 hora, pero sí, si no hay acuerdo, ahí el empleador toma la decisión de qué 2 días elige para reducirle 1 hora cada Claro. uno. Y eso cuando efectivamente ha habido una conversación que no llegó a puerto, pero si es que ni siquiera ha habido confirmación o información, uno no puede llegar y decir como que no hay acuerdos, ¿no? Eso es súper importante, no basta con que el empleador les comente a la hora de almuerzo que tal vez va a haber algún cambio y después diga, no, saben que no llegamos a ningún acuerdo, yo voy a imponer estos días. La Dirección del Trabajo ha dicho que tiene que comprobarse que efectivamente se intentó llegar a un acuerdo con los trabajadores o con las organizaciones sindicales, pero que no basta con creerle la palabra al empleador de que no hay acuerdo. Claro. Eso es fundamental, sobre todo a propósito de la información que estamos tratando de dar en el programa del día de hoy. Por eso reiterar también el tema de que no puede haber cambios en el tema del sueldo, ni las colaciones, ni que tampoco pueden llegar y hacerlo de manera unilateral informándolo. Si es así, la última pregunta, ¿se puede autodespedir un trabajador? Sí, ante eventuales incumplimientos, como por ejemplo prestar servicios más allá de la jornada máxima, que no le estén pagando las horas extra, sí, eventualmente va a ser un motivo para un autodespido. Lo que sí esperamos es de que todos los empleadores tomen las medidas pertinentes antes del 26 de abril, porque ya nos queda nada, quedan 4 días, y que ordenen todo lo que tengan que ordenar para que puedan respetar la ley que ya viene la segunda etapa, es inminente y no queda nada. Informarse es lo más importante, preguntar, conversar, llegar a acuerdos precisamente entre trabajadores y empleadores, porque esto ya es a la vuelta de la esquina, como lo decíamos, el domingo parte la implementación de esta nueva reducción en la jornada laboral para todos y todas las trabajadoras que se rigen por el Código del Trabajo en nuestro país, un tema que seguramente vamos a seguir hablando junto al abogado y socio del área laboral de Grupo Defensa.cl, Matías Espinosa Ormeño. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a ti, Sandra, qué bueno hablar contigo y un saludo para todos los que nos están escuchando. Sí, igualmente a todos los que nos escribieron también y que nos mandaron sus mensajes, vamos a seguir hablando de estos temas, así que muy atentos a lo que pueda pasar y por mientras hagan su parte de la pega, ya lo saben, ¿eh? Aún están a tiempo de partir bien el año, en defensadeudores.cl te ayudan con soluciones reales, legales y pensadas para recuperar el control, como renegociar tus deudas, defenderte de cobranzas o incluso iniciar un proceso de quiebra. Revisa tu caso sin costo en defensadeudores.cl. Nos despedimos con música ya.